Enseñarte algo que quizás esté sucediendo en tu vida, sucede en la vida de muchos cristianos, de una gran mayoría, sucede muchas veces en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Lo que estamos haciendo o lo que estamos viviendo o a quien le estamos sirviendo. Quiero predicarte bajo el título ¿a cuál Dios le estás sirviendo? ¿A cuál Dios le estás sirviendo? Y ahora usted se estará imaginando, seguro que va a hablar de dinero. No tiene nada que ver con eso. Podría, encaja, machea, pero no es de eso. Yo no voy a hablar de nada material, no es de eso. Porque muchas veces lo que sucede es que en nuestras vidas nos fabricamos, escuche bien la palabra, fabricamos un Dios permisivo, perdonador. Y sí, Dios es perdonador, pero nosotros somos los que determinamos su perdón. Dios me perdona esto, Dios me permite esto, y nos fabricamos un Dios y le servimos a ese Dios. Es ese momento más peligroso de nuestra vida, porque es cuando pensamos que estamos bien y no estamos. Es cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Quiero llevarte a la luz de las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 19 al 23. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, capítulo 17, verso 19 al 23 del libro de los Hechos. Cuando todos me tengan, me dan un fuerte amén. Amén, así me gusta oír. Una sola persona vino hoy. Amén, así es. Hechos 17, 19 al 23. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago es un lugar donde se reunían allí para escuchar las palabras, un lugar de reunión allí en Atenas. Diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis, mire, preste mucha atención a este paréntesis. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos hoy a entender tu palabra, dirígenos. Muéstranos tu enseñanza en esta mañana. Y permítenos, Señor, obtener de ella, Señor, su mayor cuantía, su mayor producto, Señor. Ayúdanos a entender cada palabra, a atesorarla en nuestros corazones para que después la podamos aplicar. Gracias por esta revelación, gracias por el apóstol Pablo y gracias por lo que hoy tú nos quieres comunicar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Saludo a los que están conectados también. Dios les bendiga poderosamente. Están conectados muchos hermanos de Sahagua la Grande. Se nos conectan de Argentina también. Gloria al Señor. Quiero decirle que pronto nosotros vamos a estar viajando a Argentina. Mi esposa y yo vamos a estar viajando a Argentina. Estamos invitados allá para predicar en 2 iglesias también. Hemos extendido este viaje mucho tiempo porque se han presentado otras situaciones, otros viajes, pero hemos sentido en el Espíritu que el Señor nos está diciendo: es el tiempo, es ahora, y en unas semanas vamos a estar viajando. Y quiero solamente comunicarles eso para que nos mantengan en oración. Amén. Cuando Pablo llama a los atenienses, o ellos lo llevan más bien allí a aquel lugar, al Areópago, para entrevistarlo, para preguntarle cuál es esa nueva palabra que él estaba trayendo, especialmente cuando habló de salvación y de resurrección. Y ellos pensaban que era una nueva secta, una nueva doctrina,
un nuevo invento que era algo diabólico. Y por eso ellos querían, porque los atenienses tenían algo en común. Y ahí se refleja lo que dice la palabra del Señor, que ellos estaban muy puestos ya no a escuchar lo que sabían, lo que habían oído, sino algo nuevo. Estaban detrás de la última revelación, de la última palabra, de aquello que los pudiera ellos levantar de emoción y decir, wow, qué profundo. Y pensaban que Pablo en ese momento traía una revelación, que Pablo en ese momento traía algo muy profundo. Y sí, ciertamente traía algo muy profundo, porque ellos no lo sabían. Pero citan a Pablo, lo llevan a Pablo, interrogan a Pablo en este lugar, con el objetivo de que él les explique lo que él estaba predicando. Aquella ciudad estaba completamente, la Biblia nos enseña que estaba entregada a la idolatría. Todos eran idólatras prácticamente. Hasta los judíos casi estaban cayendo en idolatrías también. La Biblia nos enseña también que allí Pablo, miren una palabra que usa la Biblia, discutía con los judíos y con los filósofos que allí vivían. Porque muchas veces nos van a decir, no discutas. No, usted tiene que defender la palabra. No es discutir, entiéndase el hecho. Cuando ellos hablan de discutir, no hablan de una acción violenta, sino de una acción de fe, de seguridad, de constancia, de una seguridad. Lo que sucede allí es que usted tiene que entender algo. Cuando Pablo fue llevado al Areópago, ellos sin saber le estaban dando a él la gran oportunidad de defender su fe frente a los otros que estaban allí, a los que estaban escuchando. Pablo tuvo allí, puedo decir, en aquel lugar, su mejor apologética. ¿Qué es la apologética? Es la ciencia de defender la fe, de dar lo que usted ha creído. Las personas que salen a predicar, los evangelistas cuando salen a predicar, nosotros, usted, cuando usted comienza a hablarle a alguien de su Señor y las personas te comienzan a preguntar, ese momento donde usted comienza a defender su fe con palabras, con hechos, con versículos, con milagros, con acciones, con algo verídico, usted está haciendo uso de la apologética, de lo que es la ciencia de la apologética, la defensa de la fe cristiana. Eso es apologética. Y ellos sin saber habían introducido en aquel lugar a qué clase de hombre, a Pablo. Un hombre seguro en su palabra, un hombre confiado en la palabra, un hombre que estaba seguro a quien le estaba sirviendo. Ellos estaban inseguros, por eso le estaban preguntando. Él no, él estaba seguro. Hermano, quiero decirle algo. Hay que tener una fe muy fuerte, una seguridad muy grande para meterse en una ciudad y ver la ciudad en contra de ti y tú mantenerte firme en el camino del Señor. Pablo fue llevado frente a las autoridades. Pablo pasó por cárceles. Pablo pasó por persecuciones, por tortura. Pablo pasó por todo. Tuvo que huir, tuvo que ser escondido muchas veces para salvaguardar su vida. Tuvo que salir de las ciudades corriendo. Sus propios amigos, sus propios compañeros, los propios judíos lo querían encarcelar, lo querían matar. Muchos de sus amigos que comenzaron con él no terminaron con él. Terminaban traicionándolo, terminaban abandonándolo a Pablo. Pero ahora los judíos sin saber habían llevado a aquel lugar a un hombre con una apologética tremenda, con una fe tremenda, con una seguridad tremenda y con una convicción tremenda. Yo quiero decirte algo. Cuando tú tienes la seguridad de lo que tú estás hablando, es muy difícil que tú no puedas convertir a los que te están escuchando. Por eso el mismo rey Agripa en su momento le dijo a Pablo cuando había sido presentado frente a él: Pablo, por poco casi me conviertes a cristiano. ¿Por qué? Porque el hombre hablaba con una seguridad y lo más importante, con el respaldo de Dios. Con el respaldo de Dios. Hay dos datos interesantes en estos versos que te acabo de leer. El primero es que ellos, los residentes de aquel lugar de Atenas, dice la Biblia, que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Primera palabra. Y lo segundo es que Pablo encuentra un altar donde había un letrero que decía: al Dios no conocido. Esto llamó la atención de Pablo, porque había ignorancia en el corazón de las personas. ¿Quién le sirve a un Dios que no conoce? ¿Quién le sirve a un Dios que no conoce? Yo no le pudiera servir a un Dios que no conozco. Tú me puedes presentar tu Dios,
Pero yo tengo que conocer tu Dios. Yo tengo que tener una experiencia con tu Dios para entender que tú me estás presentando un Dios de verdad. Tú no me estás presentando una historia. Tú no me estás presentando una fábula. Tú me estás presentando una realidad. Algo de lo cual quizás yo estaba alejado o no tenía ningún conocimiento, pero ahora se presenta delante de mí y mis ojos son capaces de verlo. Entonces yo puedo creer. Pero encontrarse con un altar que diga al Dios no conocido. Y Pablo le dice, a ese Dios conocido, a ese Dios que está allí, a ese Dios al cual ustedes profesan creer y ustedes adoran sin conocerle, de ese Dios hoy yo quiero predicarles. Hoy en día, ¿por qué te digo esto? Porque hay una gran inclinación en muchos cristianos de congregarse o asistir a otra iglesia o a una conferencia o a cualquier otro lugar buscando una palabra que tenga una revelación profunda, buscando una palabra que los motive a continuar hacia adelante. Viajan millas en trenes, en aviones, en autos. Gastan grandes sumas de dinero, incluso hospedándose en hoteles, buscando una palabra revelativa, una palabra profunda, buscando una palabra que cuando ellos la escuchan digan, ¡wow! ¡Qué profundidad! Hoy en día estamos viviendo muchas veces como los atenienses, buscando la última revelación. Hay un gran movimiento cristiano, escuche, hay un gran movimiento cristiano que corre, que rueda, que va de iglesia en iglesia buscando el pastor de moda, buscando la palabra de moda, buscando el altar de moda, es decir, el grupo de alabanza que está sonando en este momento. Están buscando al grupo de alabanza, están buscando al pastor de nombre, al pastor de renombre, están buscando el lugar de los hechos, pero no están buscando al Dios de los hechos. Porque están movidos por la emoción. Están movidos por la cantidad, por el tamaño, por el lugar. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted promociona algo, se va a dar a conocer. Si usted ahora continúa y comienza a hacer un ejercicio en su vida, de un hobby, o de cualquier otra cosa que a usted les guste hacer, y usted lo trabaja, y usted se sacrifica, y usted emplea tiempo, emplea dinero, emplea horas, y lo empieza a subir, lo empieza a subir, lo empieza a subir, lo empieza a poner y lo empieza a poner. Llega el momento donde todos te van a conocer. Donde las redes sociales van a estar saturadas por tu video. Van a estar saturadas por lo que tú estás subiendo. Y llega el momento donde todas las personas van a escuchar, van a ver lo que tú estás subiendo a las redes. Entonces hoy, el uso de las redes es un arma que nosotros un arma importante que nosotros podemos usar para llegar al corazón de las personas. Pero cuando hay un crecimiento poco o casi nulo en el corazón del cristiano, el uso de las redes se vuelve como un lugar de dirección para nuestras vidas. Oh, a esa iglesia quiero ir. Oh, en esa iglesia me quiero congregar porque veo que ahí sí hay presencia de Dios. Él no está viendo la presencia. Ella no está viendo la presencia. Él está viendo las luces. Él está viendo la gente. Él está viendo la adoración. Pero él no está viendo la presencia. Y piensa que esa es la presencia. Y por eso usted ve que hay una gran cantidad de cristianos que van a esos lugares, que gritan, que se emocionan, que brincan buscando la última revelación, buscando y detrás de hombres de renombre, buscando también en aquellos lugares un lugar donde ellos piensen que ahí sí está Dios. Ese es el error más grande que un cristiano puede cometer. Hace, 2 años puede ser. Todos los que se congregan en esta iglesia saben que nosotros tenemos cobertura del cielo. El Señor está con nosotros. Pero no tenemos cobertura de hombre. Y no estoy en contra de la paternidad espiritual. No estoy en contra de la paternidad espiritual. Es bíblica. Ahí está Pablo. La cobertura, la paternidad espiritual es bíblica porque nos gustaría siempre tener a un padre espiritual que nos ayude, que nos guíe, que nos aconseje. Cuando nosotros comenzamos en este ministerio, comenzamos con muchos tropiezos.
Nunca se me va a olvidar. Yo comparaba el comienzo del ministerio, nuestra vida ministerial, con el ternero que es, ¿cómo cuando lo quitan de la ternera? Destetado, ¿no? Destetado de la ternera y se queda dando gritos sin poder tomar leche de la ternera. Así nos sentíamos nosotros cuando comenzamos el ministerio, por razones que hoy no le voy a explicar. Pero yo quiero que usted entienda que para nosotros fue una etapa muy difícil al comienzo. ¿Cuánto hubiera yo querido tener una paternidad acorde a la palabra de Dios que nos guiara? Una paternidad que nos enseñara, como habla la Biblia, como dice la Biblia. Y me acuerdo que hace como 2 años comencé a ver las prédicas de un pastor famoso. Llegaban a mi vida porque llegaban, y yo muchas veces atribuyo cuando Dios me quiere mover o me quiere hacer ver algo, comienza a abrirme puertas, a mostrarme cosas, ¿no? Y casi siempre es así. Pero en aquel momento no fue así. Y yo le dije a mi esposa, vamos a viajar a tal iglesia, no me pregunte. Y tomamos un avión y viajamos varias horas allá al centro del país. Nos rentamos en un hotel. Y esa noche ya nos habíamos apuntado. Esa noche en aquel lugar iba a haber tremendo culto. Y nosotros preparados. Y nos fuimos en ayuno esos 3 días. Y llegamos a aquel lugar y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo he viajado hasta aquí porque nosotros necesitamos esa ternera. Nosotros necesitamos un padre espiritual conforme a tu palabra. Si este es el lugar, si tú me traíste a este lugar, muéstramelo. Y Él te lo muestra. Él abre las puertas. Él hace que las cosas que sucedan en aquel lugar te van a decir, este es tu lugar. No te vas a sentir como un extraño, te vas a sentir acogido como hijo. Y me acuerdo que llegamos a aquel lugar. Y cuando llegamos, nos sentaron allí en unas sillas, allí. A los 5 minutos vinieron, nos pararon de esa silla y nos sentaron en otra. A los 5 minutos vinieron y nos pararon de esa otra y nos sentaron en otra. Bueno, pero ¿en cuál me siento? Nos movieron como 4 veces hasta que estuve en el frente, ahí. Y el pastor predicando aquí. Y yo le dije al Señor, Señor, si este es el lugar, si este es el pastor, si esta es la paternidad que tú quieres para nuestras vidas, tú hablarás. Yo no tengo que pararme delante del pastor. No. Dios lo hace. Si Dios te quiere hablar allá donde tú estás, hijo, allá atrás, en lo último, Dios va a ir hasta allá. Y Dios te va a traer una palabra direccional a tu vida. Tranquilo. No te escondas. Que si es para ti, Él te encuentra. Si estás en el plan de Dios, en el Cairo de Dios. Hermano, no pasó nada. Ni me miraba el pastor. Se acabó el culto. Nadie se acercó ese día, ni a saludarnos. No somos pastores de West Palm Beach, a los pocos que estaban al lado, que nos preguntaron, ¿y ustedes dónde son? Uno de West Palm Beach. Oh, qué bueno, de la Florida, viajaron. Había muchos allí que viajaban. Nos fuimos al hotel. Y al otro día había otro culto muy poderoso, el cual también íbamos a asistir, y ya en la tarde viajamos de regreso. Fuimos de nuevo, buscando la confirmación. Yo le dije, Señor, quizás no fue anoche. Quizás tú estás probando mi paciencia. Quizás tú estás probando mi fe. Hoy vamos para allá, Señor. Y fuimos para allá con tremendos bríos, con tremenda fe, con tremenda seguridad nuevamente. Esta vez nos sentaron al frente y dijo, hoy sí es el día. Hoy no me han parado, no me han cambiado, no me han botado del lugar. Hoy el Señor me va a traer una palabra direccional a mi vida ahí. Y el culto estuvo poderoso. La palabra estuvo poderosa. El pastor fue usado con poder y con gloria. Pero de nosotros, nada. Cuando se acabó el culto, se acercó el profeta de la casa. Y nos saludó, nos tomó las manos, nos preguntó de dónde veníamos, oró por nosotros y se fue. Cuando llegué al hotel, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo necesito confirmación de Dios de que esto no es lo que Él quiere para nuestra iglesia. Y no hablo de nosotros, hablo de nuestra iglesia. Y cuando llego aquí, a este lugar nuevamente, y me siento en la computadora,
y abro la página de la iglesia de ese pastor. Y había un letrero que decía, para invitarlo a él, ¿cuánto sería la ofrenda con la cual ustedes van a bendecir al pastor? Y el Señor me dijo, ese no es. Hermano, es muy desagradable que lo primero que usted vea sea eso. Aunque sea, déjame el trago para último. Pero que yo te quiera invitar por razones obvias, por buscando una paternidad, o quizás que traigas una palabra que nos ayude a nosotros a proseguir hacia adelante, y nos tropecemos con esa obra del hombre. ¿De cuánto es la ofrenda con la que su ministerio planifica o planea bendecir este ministerio al pastor? El Señor me dijo, hijo, tú sigue hacia adelante, que cuando yo te vaya a asignar una paternidad, tú no la vas a buscar, yo te la voy a enviar. Por eso, hermano, no busco nunca más una paternidad. No le caigo detrás a hombre alguno, no me importa el nombre ni el renombre, no me importa nada. Si Dios la tiene, Él la va a enviar. Y no vendrá asignada con deseos contrarios, no vendrá asignada con planes internos, vendrá asignada por amor, vendrá asignada con el deseo de acogernos como hijos, como lo habla la palabra. Ayúdenos a orar por esa paternidad. Y muchas veces nos movemos de una iglesia. Hoy Dios te está diciendo, no te muevas por un pastor, porque ya Dios te asignó uno. Hoy Dios te está diciendo, no te muevas por una alabanza, porque la alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. Hoy Dios te está diciendo, no te muevas por emoción, no te muevas por falta de entendimiento. ¿Sabes lo que Dios nos está diciendo? Honra a tu pastor, ama a tu iglesia y lee la Biblia. Y lee la Biblia para que adquieras entendimiento. Para que adquieras entendimiento. Mire, yo he podido entender algo a lo largo de todos estos años. El cristiano que no es entendido se busca problemas con Dios, hermano. Se busca problemas con Dios. Y lo menos que quiere Dios es dañarnos. Por eso tenemos que cambiar. Por eso tenemos que humillarnos. Por eso tenemos que someternos. Pero ¿qué sucede? Que nos cuesta, escuche bien, escuche, nos cuesta cambiar, nos cuesta humillarnos, nos cuesta someternos, porque es más fácil cambiar de iglesia que cambiar de corazón. Es más fácil arrastrar la soberbia que permitir que me la arranquen del corazón. Nos es más fácil abandonar el barco que quedarnos en el barco con el pastor. Entienda eso, pero ese no es el plan de Dios. La iglesia de Atenas se movía detrás de la última revelación. Hoy, lastimosamente, muchos cristianos se tratan de mover detrás de la última revelación. Y sabe, yo he entendido algo. Los cristianos que abandonan el lugar de su asignación, el lugar donde Dios los estableció, buscando otras revelaciones, ¿sabes dónde terminan? Dígalo usted. En la calle. Aquí los tuvimos. Aquí los tuvimos. En el grupo de alabanza, cantando y adorando al Señor. Y hoy no están en la iglesia. Hoy no se congregan en ningún lugar. Y se fueron. ¿Saben por qué? Supuestamente porque Dios los movía. ¿Y dónde están hoy? Dios te movió para tu casa. Cuando un cristiano es movido por Dios, hay dos formas de saberlo. Cuando un cristiano es movido por Dios, lo primero que hace es que viene donde está el pastor, se reúne con el pastor y le dice, pastor, nos vamos de la iglesia. Hemos sentido que nuestro lugar no es este, es aquel. Hemos sentido que nuestro lugar, nos confundimos, estuvimos aquí, pero hemos sentido que Dios donde nos está moviendo es hacia cierto lugar o hacia cierta iglesia. Es decir, da la cara. Ahora, cuando un cristiano es movido por la emoción, es movido por la falta de entendimiento y por la ignorancia, se va y no dice nada. Porque el Espíritu Santo lo confronta y no tiene cara, no tiene
valor. No tiene, busquemos la palabra exacta, no tiene, bueno, vergüenza o respeto por la obra que le ha servido. Y se va y no dice nada, porque no lo mueve Dios. Siempre lo he podido comprobar. Cuando no te mueve Dios, tú te vas por la ventana, nunca por la puerta. Yo nunca me iría de una iglesia sin antes hablar con el pastor. Cuando nosotros salimos de la iglesia, donde antes nos congregamos, me acuerdo que nosotros fuimos donde estaba el pastor. Mira, hermano, yo les voy a decir una cosa. Fuimos yo y mi esposa y le dijimos al pastor, pastor, nos vamos. Le explicamos nuestras razones, pero nos fuimos con la bendición del pastor. Pero el pastor no siempre te tiene que dar la bendición. Si tú te estás yendo de la iglesia y el pastor es un pastor espiritual y entiende que tú no te vas porque Dios te está moviendo, sino que tú te vas por emoción o que tú te vas por remordimiento, tú te vas por soberbia, el pastor no te va a decir te vas con mi bendición. El pastor te va a decir tú te vas por esto, por esto, por eso. Te va a dar las razones y te va a decir pero no te puedo aguantar. Pero no te está moviendo Dios. Porque es peor algo hermoso, bonito, saludable para tus ojos y para tus oídos, pero no para tu espíritu. Es peor que yo te diga a ti lo que tú quieres oír, pero no lo que necesitas oír. No te puedo engañar. El pastor que tiene la revelación te va a decir, yo he sentido que ustedes no son de aquí. ¿Se acuerdan el testimonio que nosotros les dijimos sobre aquel lugar donde empezamos a buscar para congregarnos? Y llegamos a aquel lugar, le entregamos una nota al pastor. El pastor nos llamó el otro día, pidió una reunión con nosotros. Fuimos a la reunión. Cuando nos sentamos con el pastor dijo esa noche, qué hermosa familia. Gloria a Dios, cualquier pastor quisiera una familia como ustedes. Líderes ya crecidos en el ministerio, ofrendadores, diezmadores, apoyan la iglesia. Cualquier ministerio lucharía por ustedes, pero les tengo una noticia, este no es el lugar de ustedes. Eso es un pastor que tiene su oído en el cielo y su boca en la tierra. Ese es un pastor que no se guía por razones humanas ni por necesidades humanas, no se mueve por una condición material, se mueve solamente por la voz de Dios. Es fiel al llamado del Señor. No menosprecia el llamado. Es que a veces vamos buscando en un altar lo que no hemos podido recibir en esta. A veces vamos buscando en aquel lugar lo que no nos hemos podido dar en esta. Yo quiero decirte algo muy importante. Dios nunca te va a entregar en otra iglesia lo que Él asignó para ti en esta. Así es. Nunca. Si Dios dijo, te tengo como levita, te tengo como pianista, te tengo como baterista, para que en el año 2023 tú estés, o en el 2022, o en el 2020, tú estés tocando en el altar mío, en la iglesia Columna de Fuego. Hermano, es en la iglesia Columna de Fuego. Así es. No es en la otra. Entonces vas a otra, buscando la mesa servida, donde ya hay un grupo formado, porque cuesta formar, cuesta lágrimas formar. Vas a aquel lugar porque ya todo está preparado y cuando llega allí te sientan en una silla y ahí te quedas y te secas. Porque ya en aquel lugar ya Dios preparó y separó a sus levitas. Nada de esto puede cambiar un corazón duro, porque el corazón duro tiene que entender, tiene que llegar a un entendimiento que necesita un cambio personal. La solución no es huir. La solución no es irme. La solución no es abandonar el bote. La solución es cambiar yo para poder entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Me está entendiendo? La solución es decirle, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para que esto no me resulte gravoso, para que esto no me resulte pesado, sino para que esto me resulte fácil de llevar? Quien se va con un pecado o quien se va con una carga, lo único que hace es cambiarla de lugar. Lo único que hace. Es más, cuando se ha ido un hermano, hemos sufrido. Pero también oramos, hermano, por esos pastores, por lo que les está llegando allá. Para que los pastores tengan dominio propio, tengan paciencia y tengan el entendimiento. Ningún pastor que ame a Dios obviará esto. No estoy diciendo
que usted no pertenezca a este lugar. El Espíritu mismo te tiene que dar confirmación, no lo que sucede a tu alrededor. El Espíritu mismo te tiene que dar confirmación de que si la palabra que tú escuchas sobre este altar es la palabra que tú necesitas escuchar en tu vida. El Espíritu mismo te da la confirmación al lugar donde tú perteneces. Se mueven por emoción. Los atenienses se movían buscando la última revelación, buscando la última palabra, buscando. ¿Quién tiene? ¿Quién puede? ¿Quién tiene? Oh, llegó Pablo, vamos a escuchar lo que tiene. Quiero decirte, la misma palabra y la misma Biblia que se habla y se lee allí en aquel lugar, es la misma palabra y la misma Biblia que se habla y se lee en este lugar. No hay diferencia. Me llama la atención cuando Pablo llega a aquel lugar. Pablo no llegó acompañado de guaruras. Pablo no llegó acompañado de guardaespaldas. Pablo no exigió un hotel 5 estrellas. Pablo no exigió un cuerpo diplomático que lo representara. Cuando usted lee la palabra de Dios, Pablo lo estaban persiguiendo, le estaban cayendo atrás mucha gente, pero no eran para adorarlo, era para perseguirlo. Cuando usted lee la palabra de Dios, Pablo no llegó a aquel lugar pidiendo ciertas condiciones porque yo soy el apóstol Pablo, porque yo traigo una nueva revelación, porque yo traigo una nueva palabra. Pablo no llevaba nada de eso, Pablo no exigió nada de eso. Lo único que Pablo llevaba, y creo que era lo más importante, era el respaldo de Dios. Hermano, usted no se preocupe hacia dónde usted va. Usted no se preocupe hacia dónde usted es enviado. Usted no se preocupe de dónde usted se está metiendo. Siempre que esté el respaldo de Dios sobre tu vida. Siempre que esté el respaldo de Dios sobre tu vida. Porque el respaldo de Dios sobre tu vida habla de triunfo y de victoria. Habla de paz, habla de tranquilidad. Habla de esos frutos que el Espíritu va a traer a tu vida. Tú necesitas entender esto. Yo anoche cuando preparaba... Ayer en la tarde cuando terminaba de preparar esta palabra, yo le decía al Señor, Señor, gracias por la iglesia que nos has entregado. Y yo le daba gracias por la vida de ustedes. Y le decía, Señor, gracias por la palabra que tú siempre me has dado. Por la palabra que tú siempre me has entregado. Gracias por el templo que tú nos has dado, Señor. Yo le daba gracias al Señor por todo lo que Él nos ha entregado, por las prédicas, por todo. Porque a través de estos 8 años de ministerio, a pesar de lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado, hemos podido ver en todo y en cada uno de nuestros capítulos, tantos capítulos dolorosos como capítulos de bendición, hemos podido ver en cada uno de ellos el respaldo de Dios. Hemos podido verlo. Y yo no me guío, escuche bien. Claro está, como muchos pastores les puedan decir, todo pastor quiere una iglesia grande. Todo pastor le gustaría tener una iglesia inmensa, le gustaría tener muchos miembros. Todo pastor le gustaría tener eso. Pero no es mi pasión tener eso. Porque yo considero como pastor y con la experiencia que llevo solamente de 8 años, que si cuesta trabajo guiar a 30 o 40, ¿cómo será guiar a 300 o 500? No lo podría hacer con la efectividad que lleva el ministerio. Yo no concibo que yo esté en un lugar y yo no conozca al hermano que tengo sentado al final. No es que yo quiera conocer tu vida, pero al mínimo, pequeños detalles. Sí, yo sé que existen órdenes, que existen dentro de la iglesia, nos organizamos y ponemos personas que van a atenderte, líderes que van a darte consejería. Yo sé que todo eso está muy bien. Pero yo soy un pastor que me gusta el cuerpo a cuerpo. Me gusta estar metido entre las ovejas. Pero yo creo que si nos ha costado trabajo crecer, no ha sido por eso. Ha sido porque la palabra que a mí Dios me ha entregado siempre no ha sido la palabra que la carne quiere escuchar. Y te lo digo con la total seguridad en el Espíritu. Si ha costado trabajo y si sigue costando trabajo, es porque sigue la desobediencia en el corazón del hombre. Pero dice la Biblia, pero llegará el día. Llegará el día. Por la picazón de oídos,
donde muchos estarán yendo detrás de las fábulas y las historias. Pero va a llegar el momento, escuche bien, donde muchos van a buscar la palabra verdadera, el evangelio de Cristo. Lo que sucede es que nos están vendiendo un evangelio que fue hecho, que fue moldeado para el hombre. Del hombre para Dios, no de Dios para el hombre. Escuche bien. Del hombre para Dios, no de Dios para el hombre. Pablo dijo, mire, escuche esto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando nuestro conocimiento de la palabra de Dios es un conocimiento escaso, o podemos decir que nulo, suceden estas cosas. Comenzamos todos nosotros a fabricarnos un Dios que soporte nuestras fallas, que soporte nuestras debilidades. Comenzamos a fabricarnos un Dios que sea permisivo con mis errores. Y todo lo que hacemos tiene perdón. Y todo lo que hagamos, cualquier fallo, Dios lo perdona. ¿No es ese el Dios de la Biblia? Nos fabricamos, escuche bien, hay una gran cantidad de cristianos que se han fabricado un Dios tan bondadoso y tan permisivo que creen que no hay consecuencia de sus actos. Porque hoy la palabra que podemos escuchar es: en el año que viene, por esta fecha, Dios te va a bendecir. Oh, levanta las manos. Oh, como me tocaron a mí una vez. Estas son las manos de un hombre ungido, de un hombre bendecido. En ese momento mi mente se fue para las cosas materiales. Yo estaba debajo del altar y el profeta estaba encima del altar. Oh, estas son las manos. Yo le di el testimonio de un hombre bendecido. Me acuerdo, yo traía el reloj así, yo miraba mi reloj. Oh, Dios me va a bendecir, me va a dar un mejor reloj. Escucha esto. Y sí, Dios me bendijo. Pero lo que estaba hablando el profeta no era nada material. Un hombre bendecido es un hombre que le sirve a Dios. Un hombre bendecido es un hombre que tiene una iglesia. Entienda lo que Dios le ha entregado a usted. Entienda el tesoro que usted guarda. No son las cosas materiales, sino lo que usted es, lo que usted carga. Que Dios se ha fijado en usted. Eso te hace importante. Y nos han vendido un Dios diferente. Un Dios que solo habla de prosperidad, de que te va a bendecir, de que solo es el Dios para ti. Pero nos han vendido un Dios que le sirve al hombre, cuando la verdadera Biblia nos habla de un hombre que le sirve a un Dios. Pero es más fácil escuchar que Dios me va a dar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a añadir, y no que Dios me va a quitar, no que Dios me va a transformar, ni que no Dios me va a procesar. Nadie quiere oír eso. Entonces te doy lo que tú quieres comer. Porque a mí me gusta decirlo también. Y cuando yo lo digo, la gente grita, brinca, se asusta y todos felices para la casa. Qué rico, en paz con el hombre, pero enemistado con Dios. Porque le fallo a Dios. Pero ese no es el mensaje que Jesús trajo. Ese no es el evangelio del reino de Dios. Hermanos, no nos dejemos confundir con lo que nos están vendiendo, porque yo quiero decirle algo muy importante. Porque hoy hay muchas personas, muchos cristianos, le profetizaron una palabra hace 6 meses, hace un año atrás en otro altar, y todavía están esperando que se les dé la palabra. ¿Por qué es eso? Buscando crecer, buscando lo que Dios nos pueda añadir a nuestras vidas. Y quiero enseñarte algo. No nos pueden enseñar una palabra o un evangelio que nos enseñe solamente de lo que Dios nos va a entregar, y que nunca nos enseñe de lo que nosotros le vamos a dar a Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio, te lo dije un día, es sacrificio. El evangelio es humillación. El evangelio es arrepentimiento. El evangelio es cambiar. No cambiar a Dios, es cambiar nosotros. El evangelio es no pasar la toalla, es agarrar la toalla, cargar mi cruz y decir: este es el camino. Ese es evangelio. Claro que cualquier iglesia que predique el evangelio no crece. Pero el crecimiento no es señal de unción. El crecimiento no es señal de bendición. Hoy en día usted tiene que ser un cristiano advertido, inteligente, entender lo que las personas quieren escuchar, lo que ellos están recibiendo. Y muchas veces están entretenidos con fábulas, con historias que hablan del matrimonio, que hablan del amor, que hablan del perrito, que hablan del esto, de lo aquello, pero no hablan de Cristo.
no hablan del sacrificio de Cristo, no hablan del sacrificio de los apóstoles, no hablan del precio que pagaron, no hablan del precio que tú tienes que pagar por seguir a Cristo. No te hablan de nada de eso. Y lo peor de todo es que cuando nos tropecemos con la verdad, cuando nos tropecemos con el día malo, por no haber sido preparados con la verdad, por no haber sido preparados con la real verdad, la que trajo Cristo, entonces seremos confundidos y derrotados. Porque fuimos bebés, fuimos niños de teta. No nos acostumbramos al alimento sólido, sino al purecito de papa, el que no edifica, el que no transforma, el que no endurece y empodera el corazón del hombre. Cuando usted está advertido y es entrenado en lo que le han advertido, usted se prepara. Usted se prepara. Y eso no se predica. Pero ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Las bendiciones, ni las prediquemos, serán consecuencias de tu fidelidad y del amor de Dios hacia tu vida. Un Dios así no existe. El Dios que me enseña la Biblia es un Dios que dice la palabra de Dios que llena los cielos. El Dios que me enseña la Biblia es un Dios que dice la palabra de Dios que sus faldas llenan la tierra. La palabra de Dios me dice que ese es el Dios de la Biblia. Un Dios en el cual nadie puede discrepar con él. Un Dios el cual nadie puede confrontar. Un Dios el cual nadie puede discutir. Ese es el Dios que me enseña la Biblia. Un Dios que no tiene un hombre que le dice a Dios lo que tiene que hacer, sino un Dios que se para frente al hombre cuando el hombre se humilla, porque el hombre entiende que no tiene nada que decirle a Dios. Job no pudo contender con Dios y lo intentó y Dios le cayó a la boca. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermano, el Dios de la Biblia no perdona la traición. El Dios de la Biblia no perdona la idolatría. El Dios de la Biblia no lo perdona. Pregúntale pregúntale a Saúl si Dios perdona la idolatría. Pregúntale a Judas si Dios perdona la traición. El Dios de la Biblia, ese que tú y yo le servimos, no lo mueven nuestras lágrimas ni nuestras debilidades. La Biblia nos enseña y nos habla, el escritor a los hebreos, el mismo Pablo, de que Saúl procuró con lágrimas su bendición y Dios no se la otorgó. Con lágrimas la necesitaba de vuelta, aquella que Jacob le había robado, y Dios no se lo dijo, por haberla vendido y haberla cambiado por un plato de lentejas. La Biblia me dice que Moisés no entró a la tierra prometida. Escuche. Sí, pero eso fue porque rompió las tablas, porque perdió la paciencia. Sí, perdió la paciencia, no tuvo dominio propio. Ese fue un motivo. 38 años antes de que la Israel entrara a la tierra prometida, Moisés había pasado por un proceso duro. Había enviado unos espías a conocer la tierra prometida. Y aquellos espías, usted conoce, habían venido para atrás con un informe hermoso, pero peligroso. Y el pueblo se alteró y querían apedrear a Aarón, querían apedrear a Moisés y no creían en ellos. Y Moisés medio que se rindió ahí y no les dijo más nada a ellos. Y Dios se enfureció con Moisés. 38 años antes se había enfurecido con Moisés por esto. Se había enfurecido con Moisés por las piedras, las cuales quebró delante del pueblo cuando bajó del monte después de haberla recibido y ver al pueblo adorando aquella imagen. Moisés no podía quebrar las piedras. Dios no le estaba fallando al pueblo, el pueblo le estaba fallando a Dios que quebrara al pueblo. Y Dios le dijo: prepara a esta generación porque ellos entrarán a la tierra prometida, pero tú no, Moisés. Escuche. ¿Y usted cree que le fue fácil a Moisés? La Biblia me dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Dios le está diciendo a ese hombre con que hablaba cara a cara: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pastor, pero usted me está diciendo a mí eso. Yo que lo he servido hace tantos años, pastor. Pastor, como yo he sido con usted. Amigo, hermano, como yo he sido con usted. Sí.
Porque las lágrimas no mueven a Dios. Si no movieron a Dios, que llamaba amigo a Moisés, nos va a mover a nosotros, que nunca nos ha llamado amigo. Y fíjense cómo fue Dios con Moisés. Que de tanto insistirle a Moisés que quería entrar a la tierra prometida, ¿saben lo que le respondió Dios? Se lo digo. Basta ya de este asunto, no me hables más. Búscalo. Moisés, te amo. Moisés, tú eres mi amigo. Pero yo soy Dios y en mí no hay cambio ni sombra de variación. Y yo soy santo. Y mi palabra, la que sale de mi boca, nunca me retractaré de ella. No entrarás a la tierra prometida. No le dijo que no iba a entrar al cielo, ojo, sino a la tierra prometida. Con lágrimas lo procuró y no pudo. El Dios de la Biblia, aquel que leemos aquí, nunca ha preparado un galardón para los desobedientes ni para los rebeldes. Pregúntele a Jonás si no le costó un chapuzón en el mar y caer dentro de la boca de una ballena. Cuando usted lee la palabra de Dios, miren, no tienes que irte lejos. Preguntémosles al primer hombre, preguntémosles a Adán, el que desobedeció a Dios y le costó salir de aquel lugar de delicias llamado Edén. El Dios de la Biblia no aprueba el pecado ni es permisivo en el fallo ministerial. La Biblia nos enseña la historia de Elí, sacerdote del Dios eterno. Pero nos enseña también de que sus hijos Ofni y Fines estaban acabando en la casa de Dios. Y Elí fue permisivo con sus hijos. Ofni y Fines murieron y Elí murió también. Ese es el Dios de la Biblia. Cuidadito el Dios que nos están enseñando, que nos estamos fabricando, hermano. Por eso Pablo decía, he visto un altar que dice, al Dios no conocido. Conozcan al Dios que usted les sirve, conozcan, no le falla ese Dios. Es amor, sí, pero es fuego consumidor. Conocemos el amor. Dios nos libre de conocer su fuego. La Biblia nos enseña que el Dios de la Biblia juzgará. Escuche bien el que esté aquí en esta noche, en esta mañana, el que esté conectado. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo lo repito. Juzgará al fornicario, juzgará al adúltero, juzgará al pecador, al borracho. La Biblia dice que a esos juzgará. Por eso yo creo que debemos conocer a nuestro Dios. Para que sepamos a qué nos debemos atener si un día le fallamos. Pero yo no quisiera caer en el fallo, yo quisiera arreglar lo que debo arreglar para no ser juzgado por él. Entienda de que no se vaya con el Dios de cartón o con el que usted fabrica que le pasa la mano a sus debilidades. No. Guíese por el Dios de la Biblia. No adapte Dios a su vida, adáptese usted a Dios. Entienda que es así. Después no digan el pastor no se lo dijo. Después no digan lo oí muchas veces y pensé cambiar, lo oí muchas veces y pensé tomar esa decisión, pero nunca. No. Es hoy y ahora. Mañana puede ser muy tarde. Yo sé que ese Dios no muchos te lo van a presentar. Yo lo sé. Yo sé que ese Dios no muchos te van a hablar de ese Dios. Yo sé. Pero procura conocer tú a ese Dios. No al Dios que te fabricas, sino al verdadero Dios. Procura conocer a ese Dios. Destruye el falso Dios, el imaginario que muchas veces está en nuestra mente y conoce al único y verdadero Dios. Yo no te estoy hablando de cualquier Dios, yo te estoy hablando del Dios de Pablo, del Dios de Noé, del Dios de José, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de David, del Dios que es el Dios de esta iglesia. Ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer. Y yo creo que esto de fabricarnos un Dios va con todos nosotros. Porque a veces hacemos cosas o
decimos cosas o tomamos decisiones que nosotros creemos que están bien, pero no las consultamos ni con la palabra ni con el Espíritu Santo. No sigamos fabricándonos de Dios, porque todo acto presente tuyo tendrá una futura consecuencia. Nunca lo olvides. Dios no se toma su palabra a la ligera. Dios no nos reúne, a todos nosotros nos congrega como iglesia a la ligera. Él tiene un objetivo grande y poderoso. Y si algo aprecia Él, es su obra. Cada hora, cada palabra, cada lágrima, cada minuto en la presencia de Dios que usted ha vivido en su vida, delante de Dios tiene mucho valor. Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Pero es tan bueno y tan maravilloso que cada vez, como decía la pastora al principio, que nosotros le fallamos, Él nos perdona. Y Él nos perdona. Y Él nos perdona. Y Él nos perdona. Y Él nos perdona. ¿Hasta cuándo Dios nos va a perdonar? ¿Hasta cuándo le vamos a fallar al Señor? ¿Hasta cuándo? Te hago una pregunta y ya voy a terminar. Cuéntame la última vez que Dios te falló a ti. Manos levantadas. ¿Alguien le falló al Señor? Cuéntame la última vez que Dios te prometió algo. No el hombre, no un profeta de turno. La última vez que el Espíritu Santo te prometió algo y no lo cumplió. Escoge lo que escuchas. Escoge lo que lees. Y escoge dónde te metes. Porque eso va a definir en tu vida una verdadera adoración. Amén. Nunca lo olvides. Una verdadera adoración. La pregunta es, y con esto termino, ¿a cuál Dios le estás sirviendo? ¿Al Dios creado o al Dios creador? ¿Al Dios que creamos para que soporte nuestras fallas y nuestras debilidades? ¿O al Dios creador que me creó a mí y te creó a ti? Seamos imagen y semejanza de ese Dios. Nunca lo olvide. No se deje engañar. No se deje engañar. Porque hay una gran cantidad de cristianos que se congregan en muchos lugares porque allí no reciben golpes. Porque allí no reciben confrontación. Y ese es el lugar donde quieren estar. No. No se vaya con la de trapo. Métase en las grandes ligas. Donde la palabra confronta el pecado. Donde la palabra te enseña a ti que estás mal. Porque nunca vas a estar bien. Escucha, nunca vas a estar bien. Nunca voy a estar bien. Nunca. Siempre Dios nos va a regañar. Siempre. Pablo dijo, maldito sea de mí porque mientras esté en esta carne, en este cuerpo, fallaré al Señor. O sea, nunca estaremos perfectos delante de Dios. Por eso Dios siempre, como buen padre, nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Nunca lo olvide. Cierra tus ojos. Amante Dios, hoy venimos delante de tu presencia, pidiéndote que esta palabra que hoy escuchamos, Señor, nos haga entender a cada uno de nosotros, Padre eterno, que tú estás ahí para corregir nuestras vidas, para enseñarnos el camino en el cual debemos andar. Pero por el pasar por muchos lugares, nos vamos contaminando, Señor, y nos vamos alejando de ti, Padre, y nos vamos desenfocando del verdadero camino. Nos alejamos de tu palabra, nos alejamos de la oración, nos alejamos de todo aquello que tú has diseñado para ser bendecidos. Y comenzamos a rodar, comenzamos, Señor, a ir de un lugar a otro buscando aquello que el hombre manipula, aquello que es edificado por manos humanas, pero nunca ha sido implantado por ti desde el cielo.
creyendo que en ello hay bendición y hay gozo, Señor. Esperando ser bendecidos, esperando, Señor, oh Padre, ser abrazados por tu presencia, Señor. Y somos engañados. Porque tu palabra nos enseña, nos habla de un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que trae palabras de vida, un Dios que ama, un Dios que abraza. Pero también nos habla de un Dios que no traiciona, sino que castiga al que traiciona, sino que castiga al desobediente y al que es rebelde. Ejemplos nos bastan, Señor. Ahí está Noé, Señor, que amó tu palabra, Señor, y tú lo bendeciste. Pero ahí está Jonás, Señor, que huyó del llamado, Señor, y tú lo tiraste al agua, Señor. Ahí está David, Señor, que falló y, Señor, tú lo procesaste en su momento, pero se mantuvo firme, Señor, y tú le pusiste la corona sobre Israel, Padre. Porque tu misericordia es grande. Y hoy clamamos a tu misericordia para que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. Todo, absolutamente todo, Señor, lo que hasta este día, hasta esta hora hemos hecho que no te haya agradado, Padre, lo subsanamos en esta hora y lo presentamos delante de ti como ofrenda para que tú la quemes, Padre, para empezar en la cuenta nuevamente en nuestras vidas delante de ti, Padre, para comenzar, Señor, con una vida nueva en este momento, donde ya no te fallemos, donde ya no te deshonremos, donde ya nos ocupemos del Espíritu y no de la carne, por el que el ocuparte de las carnes es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a confrontar el pecado, porque tu palabra dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Ayúdanos a resistir, Padre. Ayúdanos a enfrentar los problemas, Señor, oh Padre, positivamente, entendiendo de que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Que aunque se levanten 1000 contra nosotros, por un camino tendrán que huir y por otro también, Señor. Ayúdanos a no guiarnos por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que ya tú dijiste, Señor. Que las consecuencias de nuestras vidas podamos entender que ellas son, Padre, el fruto, Señor, de un pasado en el cual no te creímos, en el cual desconfiábamos, en el cual éramos ambiciosos y egoístas. Pero hoy rehacemos todo lo malo y enterramos los fallos del pasado y los fallos del presente delante de ti, para que tú nunca más te acuerdes de ellos. Y te prometemos, venimos delante de tu presencia con el deseo en nuestros corazones de presentarte delante de ti un mejor hijo, una mejor hija, un mejor cristiano, Padre. De presentarnos delante de ti con el corazón abierto para que tú trabajes en él, Señor. Abrimos nuestros corazones, trabaja en él, Señor. Toma tú la llave de nuestro hogar. Sé el piloto de nuestras vidas, guía nuestros hogares, guía nuestras finanzas, guíalo todo, Señor. Y llévanos hacia el lugar que tú quieres llevarnos, Padre. Si en algo fallamos, si algo no hicimos, Señor, los profetas del Antiguo Testamento, Señor, no venían delante de ti pidiendo de que tú los bendijeras, sino venían pidiéndote perdón por los pecados del pueblo. Hoy te pedimos perdón por los pecados del pueblo. Así te pidió Elías. Así te pidió Jeremías. Así te pidió Daniel. Así te pidió Isaías. Así te pidieron todos ellos, Padre. Porque entendían que para ser bendecidos primero tenemos que ser perdonados. Y si tú no perdonas nuestros pecados, ¿de qué nos sirve la bendición que podamos tener en este mundo? Cuando solo podrá ser disfrutada bajo este cielo y sobre esta tierra. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Bendice a aquellos que nos humillan y guíanos por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén.